y sabían manejar el ganado. Y manejar ganado para ellos fue como volver a cazar bichos. Entonces, empiezan a haber, acá se fundaron 30 pueblos en esta región, ¿verdad? Aqui no Rio Grande do Sul, quando eles estudam, normalmente falam em 7. Esquecem que tinham outros 23. Sí, por eso digo, los que salieron huyendo cuando llegaron los bandeirantes. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a pelear por las tierras hasta que en 1657 el gobernador de Asunción, Blanco de Valverde, dijo, bueno, yo les voy a otorgar tierra. Entonces, a Yapeyú le dio todo este territorio. Y la otra estancia que seguía en orden era la de San Miguel, por tamaño. Entonces se empezó a traer ganado desde la vaquería del mar, se arriaba el ganado y se llevaba para los pueblos misioneros. Y era ganado chúcar, por lo tanto había que ir amansando, haciéndolo estante. Y ahí viene la palabra estancia, que solo se conoce en esta región. En otro lugar tú dices estancia y estancia es una habitación. El término en español para una explotación ganadera es dehesa. Y es así que lo nombra los propios jesuitas. Los jesuitas españoles hablan de dehesa, no hablan de estancia. Entonces, desde que salían de la vaquería del mar hasta llegar a los pueblos, tenían que ir avanzándolo y entonces se crearon puestos y estancias donde dejaban el ganado. Seguro sabe de los procesos naturales del ganado, sabe que en el invierno el ganado queda más flaco porque hay menos pastos, en la primavera empieza a repuntar, pero en la primavera es cuando también llegan los terneros, entonces hay toda una complicación. Entonces por eso iban parando, amansando, puede llegar a tener muchos meses. De esa arreada de ganado, la más famosa fue en 1705, arrearon 400.000 cabezas de ganado. Entonces, una idea de lo que son 400.000 cabezas, es una cosa bastante grande. Con el fin de distribuir y poblar una estancia en Los Pinares, que es más o menos actual Bento González. ¿Y cómo nosotros empezamos a conocer eso? Al principio lo único que escribían sobre ese tema eran jesuitas, ¿no? Y quedaba entre ellos. Pero a partir de la mitad del siglo XX, yo soy del siglo XX, soy viejo, se empezaron a hacer investigaciones y en 1966 se descubre este mapa que era por referencia, se lo atribuían a una determinada, y es el mapa del padre Marimón, que era un jesuita de San Borja, que a raíz de la guerra guaranítica intenta trasladar el pueblo de San Borja a donde hoy es Paysandú, pero los indios se retiran y él hace este mapa, que es como un blog de notas porque no tiene ninguna referencia, ¿no? Digamos, no hay proporciones, nada. Y anota algunos puestos, de los cuales destaco San Juan Bautista en la horqueta de Queguay con, acá dice San Martín, ahora el arroyo se llama Corrales, por eso mismo. Acá, en San Juan Bautista, encima donde era San Juan Bautista,
a principios del siglo XX se creó el que se llama el Castillo Morató. Pero se mantienen los corrales, las mangueras y los cercos de aquellos tiempos. Y hay otros más que también hemos encontrado. Otros puestos que no aparecen acá, no figuran acá. ¿Y cómo los vamos completando? Los vamos completando de acuerdo a la documentación que aparece, porque ahora empezamos a tener referencia, ¿verdad? Y un documento muy importante, de los cuales acá yo traje algunos más, es una hoja escrita en guaraní que está en el libro de bautismo de Yapeyú de 1817 a 1823, que se encuentra en la iglesia de San Fructuoso de Tacuarembó. Esa hojita escrita en guaraní fue hecha a traducir en 1832 en Santa Rosa por Julián Laguna, frente a un escritorio. 4 caciques guaraníes lo tradujeron y se lo dijeron. Entonces ahí dicen que ya en 1690 ellos estaban arreando vacas para distintas estancias. Si las estaban arreando, ya había estancias antes de 1690, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La reserva esa de la vaquería del mar tenía 2 caminos de salida. Tenía un camino que era por la Cuchilla Grande, desde esta zona, la cuenca de Cebollati, Cuchilla Grande, que pasa por acá por Aceguá, que en la casa de Antonio Blanco, Minga para ustedes, hay vestigios bien a la vista, y entre esos vestigios el casco de la estancia donde ahora vive absorbió la capilla de esa estancia. ¿Por qué? Porque no se hacía ni estancia ni puesto que no tuviera capilla. ¿Por qué? Porque el indio guaraní, aparte de haber adoptado la religión católica, él era muy espiritual. Fíjense ustedes que la cultura guaraní prehispánica, si antes que llegaran los europeos, adoraban a Ñanderú. Ñanderú es un ser que no tiene forma, es un ser que está en todos lados. Y se lo pueden preguntar a los amigos acá de la comunidad que les expliquen mejor lo que es Ñanderú. Es un dios. Sin embargo, por ejemplo, los incas creían que el dios era el sol. Los aztecas algo parecido. Tenían cultos, pero ellos no. Ellos, el dios no tenía forma de nada, era el dios creador. Y otra cosa muy importante, eso lo asimilaba al Dios que plantea los evangelios. Otra cosa muy importante, le daban importancia a la palabra, antes que nada, lo mismo que dice en el Génesis, al principio fue la palabra. Es decir, que se dieron una serie de cosas para que esa espiritualidad se manifestara. Entonces, en la casa de Flavia también, porque vivía allí, está la capilla, tiene el eje longitudinal este-oeste, todas las capillas se orientan del este al oeste, y como eso fue planteado en pleno periodo barroco de Europa, donde aparecen que las medidas son las medidas áureas, es decir, que el largo tiene que ser 2 o 3 veces el ancho. En el caso de ellos, el largo es 3 veces el ancho.
Y entonces, ese tipo de construcciones la vamos a ver siempre. No hay puesto o estancia que no tenga una capilla. Siempre. Y también, con esas casas, en esos lugares, vivía o un mayordomo o un cura estanciero, se le decía, que era el que cuidaba, administraba la estancia, y los ranchos de los indios que cuidaban de las vacas con su familia, con sus huertos. No se olviden que ellos eran plantadores, con sus huertos. Y hay gente que dice, sí, pero va a decir que hicieron esos cercos gigantescos, esas cantidades, esas mangueras redondas con cantidad de piedra. Eso es trabajo de esclavos. Y yo los invito, no tengo ninguna imagen, los invito a ver la iglesia de San Miguel, la iglesia de San Ignacio Miní, la iglesia de Trinidad, que son unos edificios gigantescos que fueron hechos por ellos también. ¿Por qué? Porque en la cultura de ellos el trabajo comunitario era un trabajo que se hacía. No se hacían los trabajos individuales porque no conocían el tema de la individualidad. Nunca pudieron cambiarle eso. Sí, el trabajo colectivo. Bueno, pero yo, por documentación y por lugar de residencia, me he dedicado más al camino que iba a la estancia de Yapeyú. Y acá está el camino de Yapeyú. Ellos venían de por acá abajo, cruzaban, de que está la batería del mar, cruzaban el río Negro, o por el paso de Navarro, o por el paso de Yapeyú, por donde también pasó el éxodo del pueblo oriental con Artigas, y empezaban a tomar por la cuchilla de Navarro, la cuchilla de Aredo, la cuchilla negra, y luego la divisoria de agua entre los ríos Ibirapuitá y río Guaraí. Y llegaban a la estancia de Santiago. Y ahí había como una aduana para cruzar el río, que se le llama el Paso del Aferidor. ¿Por qué? Porque cada pueblo que retiraba ganado se anotaba. Tal pueblo se llevó tanta cantidad de ganado y no había dinero, pero se podía cambiar por yerba, por tejido de algodón, por cualquier otra cosa. Por eso allí había un control muy especial. Y esas construcciones, muchas han sobrevivido, como por ejemplo, entre los dos Queguay en el departamento de Paysandú, ¿no? Es inmediato a Guichón está lo que la gente conoce como la tapera de Melchora Cuenca. ¿Ustedes saben quién era Melchora Cuenca? ¿Saben? Bueno, fue la última mujer que tuvo Artigas en Uruguay, que le dio dos hijos, Santiago y María. Santiago lo crió Bernardino Fragoso de Rivera, María no sé quién, y ella siguió viviendo. Y después siguió viviendo gente. Entonces, en esos lugares conocemos como taperas, porque las primeras viviendas abandonadas del campo fueron los taperas. Se conservan aún muchas cosas. Y los cercos y las mangueras desde donde se manejaba y se separaba el ganado, porque el indio, el vaquero, caminaba por el muro, enlazaba, separaba, sacaba. Y bueno, ese tipo de ganadería, cuando se expulsan a los jesuitas en 1768, en 1767 es el decreto, en 1768 se hace efectivo.
Y esas estancias la empiezan a administrar españoles, y ya aquel ganado que se criaba para alimentar a los pueblos cambió. Se empezó a utilizar el ganado para sacarle el cuero, porque venían los barcos ingleses con personas esclavizadas del África y se llenaban con cuero para volver a Gran Bretaña, y de Gran Bretaña se llenaban con artículos que cambiaban por personas esclavizadas, y así se estableció el triángulo. Y los pueblos de las misiones poco a poco empezaron a desaparecer. Pero la gente que vivía allí no desapareció. La gente que vivía allí se radicó en distintos lugares y sobre todo en el campo, en donde habían sido sus estancias. Y son los paisanos, acá hace referencia a Artigas, que fueron los soldados de los cuales destacamos a Andrés Guacarari, que fue jefe de las misiones, que fue el mayor intérprete de las ideas federalistas de Artigas, y que lamentablemente no se sabe dónde terminó. Fue preso en Río de Janeiro, pero no se sabe dónde terminó. Y el campo, hasta que aparece el alambrado, se siguió usando el guaraní, porque era el manejo de las estancias se seguía haciendo de la misma manera. Cuando aparece el alambrado, desaparece esa tecnología anterior y bueno, y se van aplicando. ¿Y dónde quedan esos símbolos? ¿Dónde desaparecen esos símbolos? ¿Se fueron? ¿Se murieron? ¿Se escaparon? Se ha comprobado genéticamente que el 40% de la población uruguaya tiene sangre indígena. Y en algunos departamentos, como Tacuarembó, sube hasta el 80% la proporción de sangre indígena que tiene la gente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros el Flaco González, el Negro Pérez, pero son descendientes de indígenas. Yo particularmente tengo un bisabuelo indígena que se había cambiado el apellido, porque eso sí lo hicieron, para invisibilizarse, cambiaron los apellidos y adoptaron apellidos españoles o portugueses, según fue el caso, ¿no? Para que no los identificaran con los indígenas. Quedan muy pocos apellidos. En Durazno, donde yo soy, por ejemplo, conozco apellido Samandú, apellido Bareté, apellido Canabé, sobrenombre, como dicen ustedes, acá, pero son muy poquitos. Mi bisabuelo, por ejemplo, traía el apellido, sobrenombre Vanega. Vanega no tiene nada que ver con el guaraní, pero era la manera que se ocultó, digamos. Y de esa manera estamos tratando de reivindicar esa cultura guaraní misionera, que en el caso del Uruguay, toda la toponimia del norte del Río Negro tiene un origen guaraní. Tenemos río Queguay, Arapeida, Imán, tenemos río Yi, tenemos río Tacuarembó, tenemos Cerro Batoví, tenemos montones de cosas que nunca nos explicaron por qué eran, y esa es la herencia nuestra del guaraní. Tenemos el poncho bechará, que se hizo a partir de que los indios que estaban en los trópicos bajaron acá y se encontraron con el frío y empezaron a usar la lana de la ovechá, el bechará. Así que con esto les doy por terminado la charla de hoy. Acá tienen mucho para ver, todavía mucho para conocer, y no se olviden, por acá pasó muchísimo ganado y por lo tanto hubieron muchos puestos que iban desde la vaquería del Mar a la estancia de San Miguel, que se encontraba más o menos donde hoy es Santa María. E como seria, na sua hipótese, a que povo, a que estância jesuítica pertenceria a essa região? Esta región es la estancia de San Miguel. E algum posto, assim, falam de Los puestos tienen distintos nombres. Santa Tecla es más famosa, la estancia de Santa Tecla. Santo Antônio Oliveira. ¿Eh? Santo Antônio Oliveira. Santo Antonio,
Mas San aqui, Francisco. aqui em Aceguá não... Y en Aceguá está en tu casa, no sé cómo mas- se llamaba, pero está ahí en tu casa. Acá, cerquita de Aceguá, hay también cercos. Eso también implica el manejo de ganado, porque el ganado había que juntarlo, encerrarlo, para que se fuera amansando. Entonces, los juntaban, lo encerraban, lo largaban, lo juntaban, lo largaban. Y en la manguera era donde se hacía la clasificación, porque desde arriba de la manguera ellos podían enlazarlos y sacarlos para afuera. Ainda uma história que ainda está, de repente, não sei se vai ser descoberta, mas está ainda por ser descoberta. Sí, habría que tratar de ver toda la documentación de la estancia de San Miguel para poder determinarlo, ¿no? Pero que hay. Y que eso lo construyeron los guaraníes también. Porque la tipología de construcción, y esa es una manera de identificar lo que les digo, es decir, normalmente los muros de los cercos tienen una vara española de ancha, ¿verdad? Que son 90 centímetros, tienen una pared de un lado, otra pared de otro que tiene una cierta inclinación, y al medio está relleno de cascajos, arena, cal, tierra. En el caso de las taperas, de las habitaciones, esa vara de ancho pasa a media vara de ancho, unos 50 centímetros, pero la forma de construir es exactamente la misma. Eso es la mejor indicación. Si alguno tiene una pregunta, estamos abiertos. Diga. Havia também o posto de Santo Antônio Novo, em Lavras do Sul, né? No segundo distrito de Lavras, Sí, que fazia parte também de São Miguel das Missões, sí, señor. né? E se o senhor pudesse explicar para nós, hein, quantos índios mais ou menos ficavam nesse posto? ¿Cómo no? Normalmente se habla que por lo menos los más pequeños tenían 5 familias, pero los más grandes podían llegar a tener hasta 250 vaqueros para manejar el ganado. Porque aparte reproducían los que pasaban los pueblos, ¿sí? Estaban los que manejaban el ganado, estaban los que trenzaban los cueros, estaban las mujeres que hilaban lana, las que la tejían, los que plantaban, los que recogían. Es decir, todo eso, había un montón de tareas que se siguieron dando. Y todos los domingos ir a misa. Que en el caso de que no hubiera un cura, se daba la misa, pero sin hacer la Eucaristía. Es decir, sin tomar la hostia y el vino. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dos cosas. Usted Diga. dijo que la palabra tapera, Sí, bien, usted dijo el origen de la palabra tapera es las construcciones de los tapes que quedaron para atrás. abandonada, sí. Dale. Y segunda cosa, el límite de la estancia de San Miguel al sur, Sí. entonces no sería Santa Tecla, o sea, iría más allá de Santa Tecla. No, el Río Negro. Además, otra cosa. Ustedes esto lo viven y se los voy a decir y ustedes no se van a extrañar. Una cosa es la línea y otra cosa es la frontera. La frontera es algo que tiene movimiento. Es decir, no, si decía que era hasta el arroyo, hasta el Río Negro, el Piraí, para los guaraníes, no quiere decir que ahí se terminaba la estancia. Es como cuando se habla de la vaquería del Río Negro, que terminaba en el Río Negro, pero resulta que llegaba hasta el Río Yí, que está más al sur. Son ideas aproximadas que nosotros con nuestra manía occidental de manejar las cosas, si no ponemos formas y límites, nos vemos como que nos cuesta. Entonces por eso le ponemos esos límites y esas cosas, que no quieren decir que sean los que sean reales. Es uma aproximação. Ou seja, São Miguel... Pode falar. Não, eu digo assim, legalmente era aquele limite, mas na realidade as pessoas iam além. Sim. Porque era um território vazio, né? Não tinha ninguém para fiscalizar.
Ah, se movia. Era até as nascentes do Rio Negro, só que o gado ultrapassava Claro. esses limites e os índios iam até atrás do gado. É isso? No era algo estricto, decir, se fue. Bueno, no. E aqui, Además, no se olviden, los indígenas no tenían límites políticos. Eso es un invento posterior de la civilización europea, que estableció los límites de los países, de las provincias, de los estados. Eso totalmente arbitrario, porque una raza que... ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre Aceguá uruguayo y Aceguá brasileño? Ni siquiera en el idioma, porque hablan los dos el mismo idioma, así que lo único que las contribuciones al Estado son unos de un lado y otros de otro. Etimológicamente, ¿cuál sería el origen de Aceguá? El guaraní es un nombre complicado, es un idioma complicado, hay que saberlo manejar. Y sobre todo, no solo saberlo manejar, sino que estar atento a de lo que se está hablando. Porque es un lenguaje descriptivo. Por ejemplo, el guaraní, si lo puedo preguntar a ellos, no conoce el termo, conoce un recipiente para conservar agua caliente. Entre las tantas teorías de lo que quiere decir el nombre Paysandú, que nunca hubo un Paysandú, entre las tantas teorías, una de ellas dice que es lugar donde te detienes para mirar si puedes seguir más adelante. e a grafia aqui era Jaceguá antes. Es algo referente al lugar. La terminación esa es algo referente al lugar. Pero, ¿qué quiere decir? No sé. ¿Puedo preguntarle así? A ver qué quiere decir Aceguá, si ellos saben. Pero evidentemente tiene una raíz guaraní, eso no tengo la menor duda. Mas provavelmente a Aceguá era uma referência de orientação para os espanhóis, né? Os jesuítas que aqui transitavam, né? Os indígenas. El nombre se lo ponían los indígenas porque eran ellos los que recorrían el campo. ¿A dónde fuiste? Y fui al arroyo Sarandí, crucé cerca del cerro Batoví, después, eso lo ponían ellos. No Guarani nós já pesquisamos, né, Jaceguá, em alguns dicionários, tem uns que dizem que é o último lugar, Jaceguá, o último lugar, e tem outra referência num, acho que lugar de descanso eterno. Sim. Seria uma outra origem, uma outra etimologia assim, da palavra. E não se sabe qual é o certo, né? Claro. Hay gente, por ejemplo, que a mí me enseñaron que Batoví era pecho de mujer. Y sin embargo, Batoví es cosa con puntas. ¿Qué cosa con? Puntas. Punta. Y los cerros Batoví son así, un cerro y la punta en medio. Y otra cosa, hablando de cerro, una vez yo escuché que Bichadero, no Sí. sé si con los charrúas, con los venobos o con los guaraníes, que tenía algo como que sagrado, como una significación religiosa. ¿Eso tiene alguna...? Mire, en Bichadero existe una cultura muy anterior a los tiempos que estamos hablando, Sí. que es la cultura de los cerritos. Pero nosotros no conocemos nada de esa cultura. Ni siquiera a quién Porque lo que nosotros conocemos por lo que los europeos nos contaron. As pontas de sílix, aquelas são dessa cultura de Cerrito, das flechas de quartzo. Depende. Porque el indio, los cazadores superiores como los minuanes, los yaros, los propios charrúas, ellos usaban las boleadoras, que un guaraní no podía usar porque entre el monte no podía tirar una boleadora. Y las puntas de lanza y de flecha tienen muchos miles de años. Diferentes culturas fueron llegando y pasando. En Uruguay lo más antiguo que se conoce son de cerca de 13.000 años en la cueva del Tigre, cerca del arroyo Queguay. Son los vestigios más antiguos que hay, ¿no? Pero
Professor, e mudando um pouquinho de assunto, corresponde dizer que a Ceguá poderia ser a porta da Vacaria do Mar, a entrada da Vacaria do Mar? Podría ser. Teria sentido isso? Podría ser, yo qué sé. Todo depende, porque además ellos... Es decir, ahora nosotros para agarrar un camino tenemos que agarrar ese camino porque tenemos alambrado de los lados. Pero ellos, los caminos iban variando de acuerdo como estuviera. Es decir, no era una línea, ellos iban moviéndose. Mas aquela estrada das missões passava por aqui, né? Eso sí, eso es garantido. E essa estrada não tem nada a ver com o caminho da Vacaria do Mar? Seguían, sí, era la unión entre la Vacaria del Mar y San Miguel. Eso sí. Totalmente determinado. E como as estâncias não estavam assim para ao norte? Las estancias y puestos normalmente se encuentran a una distancia de 20-25 kilómetros, que es un día de marcha de una tropa. Porque ellos tenían que llegar a un punto, dejar el ganado encerrado para poder después seguir. Dejar los animales enfermos, los caballos cansados, cambiarlos por remudar caballos. Todo eso era un proceso que se hacía en esos lugares que estaban ahí, cada 20, 25 kilómetros. Por eso es que hay tantos. Y de repente a veces variaban los caminos. Porque, yo qué sé, la geografía es una cosa que se mueve, es decir, el clima puede crearte un bañado en un lugar que antes no estaba y tenés que dar la vuelta por otro lado. Dependendo da época do ano também, muita enchente. Y cómo venía el año, ¿no? Ahora nomás, por ejemplo, este va a ser el tercer año de seca que tenemos, ¿no? Pero de repente si vienen años lluviosos también tenés que cambiar, ¿no? Normalmente cruzaban el Piraí, pero si no lo podían cruzar lo despuntaban. Es decir, el Río Negro, ¿no? Y allá por el camino de Yapeyú había indios especializados en cruzar con el río Cresí. Son los inventores de lo que le llamaban la pelota, que era un medio globo de cuero y una niña, y ahí iban, sobre todo los terneros, iban tratando de ayudarlos a cruzar. Eran especialistas en eso. Y otras veces cruzaban sin mojarse los pies. Muy variado. Y otra cosa que hay que tener en cuenta era que los indios nómadas preferían robar ganado manso que robar ganado chúcar. Entonces eso también tienen que cuidarse de eso. Pero más o menos se calcula como 14 caballos por indio para hacer el recorrido. O cacique aqui decifrou a palavra Guarani que pode identificar o... Sí, a ver qué significaba. VT, primeira vez, hein? Diga. Fúrio de reportagem. Diga para todos nosotros. Desculpa aí a intrometida minha. Venga. Pode passar ali na frente aí. Em primeiro lugar, eu agradeço vocês aí a todos, que esse aqui, ela já vem falando várias pessoas o que era significado a Ceguá. Aí próprios índios, próprios Guarani, ela tem outro pronunciamento, só que o próprio nós Guarani já é diferente dos que nós estamos vendo aqui, porque não vai ser bem pronunciado em Guarani. Eu não quero dizer o branco, mas vou dizer assim, o branco ele sempre vai pela outra linguagem, no caso, né? Sí, como... Ele não vai falar igual o Guarani. No. Então aqui quer dizer, essa letra aqui está em Tupi-Guarani. E ele diz assim que eu quero ir aonde tem a bica d'água. Repetilo. Aonde tem uma bica d'água aqui? Tem uma bica d'água em tal lugar e esse Guarani vai lá buscar água. Então ele diz assim, o Y para nós Sí. Então eu vou dizer assim para você, eu vou lá onde tem a bica d'água, vou lá buscar água. Então até Iguapo, entendeu? Aí aqui já diz assim, Iache
Guape. Aí, Juruá, os brancos ele botam Aceguá. Claro. E como se fosse Camaquã. Próprios Guarani dizem assim, que não, Camaquã, aonde era, não tem aquela, até nós Guarani não sabe o nome do coisa lá, como se fosse uma, não é um índio, tipo um índio, mas não é índio, né? Ele tem um buraco ali onde que estava entrando lá dentro, né? Sim. Aí ele, para nós, é Camaquã. Cueva. Mas esse não é Camaquã. O significado é onde é a correnteza. O Tiriantã, o Tiriaquã. Aí por isso botou a Camaquã. ¿Entendeu? Sí, en el guaraní, el plural siempre lo hace el artículo, nunca el sustantivo. Es decir, yo por ejemplo digo los furtados, no digo los furtados, los furtados. Nunca termina en consonante. Por eso, por ejemplo, en Tacuarembó, hay muchos guaraníes, ¿vamos a jugar? Es decir, no vamos a jugar, no, vamos a jugar. Así que... eu quero dizer mais um pouquinho só, né, que aí tem, ontem lá me perguntaram Itaara. O que é o Itaara? A Itaara é significado em cima da terra, em cima da pedra. Itaara. Só que aí os brancos eles dizem Itaara. Nós Guarani, Itaara. Há muita diferença. Tá, como é que era a Aceguá? A Aceguá a bica? A bica d'água. Então, isso aí que eu gostaria de falar. Tem várias pessoas que, próprios Guarani, eles não sabem pronunciar bem, né? A linguagem, a nossa linguagem, né? E o Paraguai, quero dizer também assim, o Paraguai, ele usa muito o H, ele usa muito o C cedilha, o C. Sí, pues ahí hablan Chopará, E um pouco mais, isso que tu falou agora, Idioparapá. Então isso aí é tudo misturado assim no caso, né? Idiopará. Então por isso que é bom, a hora que você precisa, onde que a escola precisa fazer esse tipo de pergunta, chama nós ali, ou vai ali, nós estamos aqui na Passo da Mina ali, e conversa com a gente lá. Ou quem fazer alguma coisa ali, pode chegar lá, que seja bem-vindo lá, né? Para fazer assim, um tipo assim, ô Nilton, eu moro em tal lugar, eu tenho uma criança lá, 10, 12 pessoas. Vamos lá fazer uma palestra. Eu vou lá, com certeza, vou lá. E vamos entrar mais em contato entre nós aqui. Beleza? Obrigado, tá? Oh, obrigado. Tienen una fuente al lado, hay que buscar la fuente. Assim que Nilton nos dá o privilégio dele e mais alguns de frequentarem a nossa escola aqui em Barão da Aceguá. Então já é mais uma integração assim, com a comunidade. Totalmente, tienen una posibilidad única. Daniel, Sí. o que falou o Nilton, segundo os antigos nossos, Sí. aqui em Aceguá existiam várias lagoas. A mais famosa, que foi soterrada pelo professor aí, a dona do Uruguai, era justamente ali, toda aquela região onde é a sapataria, a dona do Uruguai, era uma grande lagoa, que foi soterrada posteriormente. E o rio Jaguarão, a vertente dele inicia abaixo dos barcos, que hoje já está praticamente esquecido ali. Mas é onde inicia uma das correntes do veio d'água que vai para o rio Jaguarão. E se nós vemos aqui no Dom Timóteo, existe um veio d'água que, bom, há anos que vem brotando água de baixo e que corre em direção lá à Sanga do Peixe. Então justifica muito o que o Nito vem falando, né, em relação Bueno, à água te do rio. lo dijo el Cumba ahí. Te dijo eso, justamente, ir al agua, ir a buscar el agua, jugar el agua. Ah, passou lá, pessoal. Bueno, yo les agradezco la atención, espero que les haya servido.